daros las gracias a la Asociación de Esclerosis Múltiple, a la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, bueno, por vuestra invitación a esta serie de webinars que vais haciendo, ¿no? Y bueno, y sobre todo por traerme con uno de mis campos preferidos, ¿no? Como es el de la neuropsicología y evidentemente en la esclerosis múltiple. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que plantearnos es a qué se dedica concretamente la neuropsicología. La psicología clínica, la sociedad sabe perfectamente lo que es, pero la neuropsicología es como una ciencia más novedosa, donde todavía la sociedad no tiene muy claro nuestro papel. Bueno, pues deciros que la neuropsicología estudia los efectos que una lesión, un daño o un funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. ¿Vale? Es decir, partimos siempre de que hay una lesión anatómica en el sistema nervioso central, es decir, una base orgánica para los síntomas. La esclerosis múltiple, yo llevo trabajando en esclerosis desde los años 90 y es verdad que al principio nunca se hablaba de los síntomas cognitivos, ¿no? Como unos síntomas dentro de la esclerosis. También es verdad que en los últimos años sí que ya van apareciendo incluso en los carteles publicitarios pues la palabra deterioro cognitivo. Dificultades cognitivas, podemos ver en este cartel cómo lo denomina como síntomas menos visibles o incluso en este otro cartel como ya síntomas no visibles. Esto es porque cuando se habla de esclerosis múltiple, y otra vez para la sociedad en general, se habla de una enfermedad con una discapacidad, que puede ser una discapacidad física, pero raras veces se tiene conocimiento de que puede haber una afectación en su funcionamiento cognitivo, ¿no? En las funciones cognitivas superiores, como decimos los neuropsicólogos. ¿Qué podemos aportar desde la neuropsicología a la esclerosis múltiple? ¿Por qué estamos dentro, digamos, del grupo de trabajo de afrontamiento de esta enfermedad? Pues precisamente porque las posibles alteraciones cognitivas que se pueden presentar en la esclerosis múltiple van a tener un impacto importante en las actividades de la vida diaria, ¿no? De ese enfermo con esclerosis. Y evidentemente, como vamos a ir viendo después, cuando describamos en detalle cómo cada función se va afectando, pues va a interferir en el funcionamiento de la vida cotidiana. En conclusión, va a disminuir o a empeorar la calidad de vida, ¿vale? del enfermo. Hay un acuerdo ya tácito, es decir, ya toda la comunidad científica está de acuerdo en que los pacientes con esclerosis múltiple hay una presencia de afectación cognitiva. ¿Vale? Os decía antes al principio que hubo un proceso, pero ahora ya es un acuerdo total. De hecho, en los últimos 20 años es quizás donde ha habido más estudios, ¿no? Desde el campo de la neuropsicología para, bueno, pues intentar delimitar qué funciones cognitivas están afectadas en la esclerosis múltiple y además en qué grado. Aunque os digo que es algo reciente, esta aportación, ya Charcot en el siglo XIX cuando hablaba de esclerosis múltiple, la definía, decía un marcado debilitamiento de la memoria, un enlentecimiento en la formación de conceptos y un embotamiento de las facultades emocionales. Es decir, aunque para nosotros es más reciente, ya en sus orígenes se describía esta afectación a nivel cognitivo. La prevalencia de estos déficits cognitivos en la esclerosis múltiple se estima que hay un ratio entre un 40 y un 60% de los pacientes o de los enfermos con esclerosis múltiple podrían presentar cierto grado de déficit cognitivo y únicamente un 20-30% de ese 60% presentaría un déficit cognitivo en grado severo. ¿Vale? Lo cual es importante, como vamos a ver después. En lo que sí que no hay de acuerdo todavía es en cuál es ese patrón de afectación cognitiva, ¿no? En pacientes con esclerosis múltiple. Sabemos que hay déficit cognitivo,
pero todavía los estudios no han podido dar como una conclusión de en qué forma se va afectando. ¿Por qué? Pues evidentemente la principal razón es que es una enfermedad tan heterogénea y se manifiesta de tantas maneras diferentes que es difícil, por un lado, definir un patrón uniforme. Después también es verdad que muchísimos estudios, la mayoría de los estudios que se están desarrollando para delimitar este funcionamiento cognitivo, cogen muestras muy pequeñas. Entonces tampoco podemos de ahí extraer datos concluyentes. ¿Vale? Lo que sí podemos ver, así a grosso modo, pequeñas pinceladas, que habría un perfil cognitivo distinto si estamos ante un tipo de progresiva o a un tipo crónico, una remitente recurrente. De hecho, muchos estudios parecen afirmar, todo esto digo parece, se supone, porque hasta que no haya estudios más confirmatorios, o sea, no podemos todavía tener una conclusión clara. Que, por ejemplo, la esclerosis múltiple secundaria progresiva mostraría un mayor deterioro cognitivo que los que presentan una esclerosis múltiple remitente recurrente. También es verdad que a veces se dice, bueno, pues claro, esto parece como de cajón. A medida que avanza la enfermedad, mayor déficit cognitivo, ¿no? Pues como en el caso de todas las enfermedades degenerativas. Bueno, pues esto, dentro de la esclerosis múltiple, parece que no cumpliría del todo este patrón, sino que incluso en estadios iniciales de la enfermedad ya podría aparecer un deterioro cognitivo, que incluso en enfermos o personas con poca discapacidad física también podrían tener un patrón de deterioro cognitivo. Con lo cual, esa proporción de a mayor gravedad, mayor deterioro cognitivo, etcétera, tampoco en estos momentos es concluyente. Y es más, parece que los tiros no van a ir por ahí. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que aún no tenemos un consenso. No podemos determinar ni qué perfil cognitivo tienen en función del tipo de enfermedad, qué perfil cognitivo tienen en función de la duración de la enfermedad, qué perfil cognitivo tienen en función de grado de discapacidad física. Lo que sí tenemos consenso es que la enfermedad, la alteración cognitiva, puede aparecer ya al principio de la enfermedad, que suele ser un comienzo insidioso, es decir, que sin que nos demos cuenta, poco a poco, ¿vale? Que va a ser un deterioro en grado leve al principio, es decir, no cursa con un grado significativo ya, por ejemplo, a ver, grados para nosotros es leve, moderado, moderadamente severo, severo, muy severo. No entraríamos como, por ejemplo, ocurre en un ictus, que tras un ictus al día siguiente podemos tener un deterioro en grado moderado. Aquí siempre sería en grado leve o, el peor de los casos, que pasaría inadvertido. Digo, el peor de los casos porque que el enfermo o que peor, el equipo profesional no sea consciente de que haya un déficit cognitivo, no quiere decir que no lo haya, quiere decir que no se va a tratar. ¿Vale? ¿Por qué a veces el deterioro cognitivo, los déficits cognitivos pueden pasar inadvertidos? Pues porque sobre todo al principio, y lo vamos a ver después, hay un bajo estado de ánimo. ¿Vale? Hace muchos años, los años 90, antes había un trastorno psiquiátrico, un síndrome, que era el de la pseudodemencia depresiva. ¿Vale? Justo fue un poco cuando empezó el Alzheimer a resurgir, para que os hagáis de aquella época. Entonces, la pseudodemencia depresiva era un síndrome en el que las personas, se creía que las personas mayores que tenían, por un lado, tenían una grave depresión, se creía que tenían demencia. Porque realmente son síntomas que a veces se enmascaran. Es decir, una persona con un bajo estado de ánimo no va a poder concentrarse, va a ir abandonando, va dejando de hacer cosas, va a tener olvidos, despistes. Entonces, ahí se había un enmascaramiento. En este caso nos ocurre algo por el estilo. Como la persona está bajada de estado de ánimo, pues se supone normal que
no se concentre. Se supone normal que no sea capaz de hacer determinadas cosas. El problema es cuando tratamos la depresión y debajo nos seguimos con esas dificultades para concentrarnos. Ahí es donde nos damos cuenta de que algo está pasando. Otra condición, otra variable que hace que, bueno, pues que los déficits cognitivos pasen inadvertidos, al principio con la enfermedad y a veces a lo largo de la enfermedad, es el lenguaje. Tenemos que pensar que en un enfermo con esclerosis múltiple, el lenguaje, la capacidad lingüística, va a estar preservada. Hablo de lenguaje, ¿vale? No hablo de habla. El habla es cuando al hablar, al mover la boca, no se nos entiende bien, una desartria, pero es por un tema motor. Y eso es de logopedia. Aquí, como estamos en neuropsicología, nos referimos a la capacidad lingüística. Evidentemente, los enfermos o las personas afectadas de esclerosis múltiple, su lenguaje oral va a estar totalmente preservado, van a tener un discurso normal, como tenemos ahora, bien elaborado sintácticamente, bien cohesionado semánticamente, o sea, sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, en una conversación casual o en una entrevista, en la típica consulta de seguimiento que tenemos con los profesionales, pues puede pasar inadvertido otro tipo de problemas, porque la persona, por ejemplo, que es lo que más se ve, es el síntoma visible, el lenguaje, pues sí, no va a mostrar ninguna dificultad. Y también, y quizás aquí a lo mejor va un poco para casa, pero es verdad, es que no está incluido en el protocolo de seguimiento de esclerosis múltiple, no está incluido un protocolo de valoración, ¿vale? Ya hace años se diseñaron pruebas neuropsicológicas de cribado específicas para la esclerosis múltiple, pero a día de hoy no se usa como rutina en una consulta de neurología, ni tan siquiera derivan al especialista. Esto sí sería importante, no solo porque si al principio con la enfermedad podemos determinar pues, si hubiese un deterioro, un déficit cognitivo, o si incluso a lo largo de la evolución de la enfermedad podríamos ir haciendo retest, es decir, repitiendo pruebas, ir comparando a cada persona consigo misma, con su rendimiento anterior. Y así es verdad que se podría estudiar o determinar lo antes posible si hay un déficit o no. Vale. Antes de nada, comentar que, bueno, yo a veces utilizo déficit y utilizo deterioro cognitivo. No es lo mismo, ¿vale? Deterioro implica una progresión, más rápida o menos rápida. En cambio, déficit significa pues, una dificultad en un momento dado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como en la esclerosis múltiple no está claro que haya una progresión tal que lleve a un deterioro, generalmente prefiero utilizar la palabra déficit, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en conclusión un poco es que las alteraciones cognitivas en la esclerosis múltiple suelen, por lo que os decía antes, de déficit y deterioro, suelen ser menos graves que las producidas en otros procesos demenciales y que muchos de los pacientes es posible que no muestren déficits cognitivos ese 40 que nos quedaba, es decir, si entre 40 y 60 pudieran tener déficits, teníamos 40, casi la mitad de la población estaría libre de déficits cognitivos o que estos sean mínimos. ¿Vale? Con lo cual, aunque, como pongo aquí, intento aquí un poco hacerlo de forma gráfica, aunque haya una pequeña progresión, aquí hay una barra. No se llegaría a una demencia. ¿De acuerdo? Vale. Lo que, como al no haber consenso entre qué tipos, qué perfiles, etcétera, sí tenemos consenso y algo tenemos muy claro. Y es que al margen de los diferentes subtipos clínicos que haya, al margen del grado de discapacidad física, al margen del tiempo de progresión de la enfermedad, las mismas funciones van a estar alteradas en todos los casos. ¿Vale? Es decir, yo ahora voy a nombraros qué funciones están alteradas y salvo casos excepcionales, las demás funciones no lo van a estar. Lo que cambia, dependiendo del subtipo, dependiendo de la progresión, pues cambiará el grado de afectación. Ahora, cambiará el grado de afectación, ¿vale? Pero no va a cambiar el tipo de función. ¿Cuáles son las funciones cognitivas más afectadas? Vale, pues aquí yo pongo algunas. La primera
Las más afectadas serían la atención, sería la memoria, el lenguaje ya quedamos en que no, en que el lenguaje estaría totalmente preservado, serían las funciones ejecutivas. Este pack también estaría, que aquí no está incluida, la velocidad de procesamiento. Serían las 4 funciones cognitivas que sí estarían afectadas, podrían estar afectadas en la esclerosis múltiple. Ahora, si os parece, vamos a ir una por una. Vamos a empezar con la atención, ¿vale? La capacidad atencional. Esta tarea es una tarea muy básica, se llama tarea de cancelación, y simplemente, pues aquí pone, señala las figuras iguales a esta estrellita. Pues simplemente hay que ir tachando todas estas estrellitas, ¿vale? Os explico esto por lo siguiente. En la atención lo que va a haber es una disminución de la capacidad atencional, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes tipos de atención. Tenemos una atención focalizada, que es por lo que estamos haciendo ahora. Yo me estoy centrando en hablar con vosotros. Atención sostenida, atención selectiva y atención dividida. En principio, si nos ponemos en un triángulo, la atención sostenida sería la base, después sería la atención selectiva en el sentido de que nos exige más esfuerzo y por último la atención dividida, que sería la que, digamos, nos requiere todavía más recursos cognitivos. La atención sostenida es la más afectada en la esclerosis múltiple, ¿vale? Se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Es decir, esta tarea, si yo tacho lucecitas, es una tarea de atención sostenida, si yo la hago durante 5 o 10 minutos y la hace otra persona con esclerosis múltiple, no va a haber diferencias, porque digamos que es poco tiempo. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, que mantenemos la atención durante más tiempo, entonces ya aparecerían los distractores internos. Por ejemplo, si yo estoy 1 hora y media echando el rollo, pues a lo mejor a cada tiempo ya empezamos a pensar en otras cosas, ¿vale? Repercusión de la dificultad en la atención sostenida en la vida cotidiana. Pues evidentemente vamos a tener dificultades para seguir una película, porque duran sobre 90 minutos, para mantener una larga conversación entre 2 personas y para leer en detalle un periódico, porque nos distraeríamos, evidentemente en ausencia de lectoescritura, porque sabemos que no está afectada en la esclerosis múltiple. La atención selectiva es la capacidad que tenemos para mantener una respuesta a pesar de distractores. Es decir, yo en esta tarea que tengo aquí, a mí me manda tachar solo un tipo de cruces. Entonces, aunque yo vea otros cruces, otras estrellas, yo señalo aquella estrella que tengo que hacer. Entonces, es una atención en donde selecciono, digamos, mi foco de atención, ¿vale? ¿En qué se refleja en la vida cotidiana? Pues, por ejemplo, para trabajar en equipo, para trabajar en un entorno con ruidos, porque no soy capaz de abstraerme de los ruidos a hablar ahora. Entonces, claro, se me va el oído para el ruido. Y para mantener una conversación con varias personas. Si estamos a 4 y yo estoy atenta a esta y de repente me cambia el foco atencional a otra persona, o sea, no soy capaz de cambiar de foco atencional, entonces pues ahí me perdería partes, ¿no?, de la conversación. Por último, la atención dividida, que es la capacidad que tenemos para responder a 2 estímulos o hacer 2 tareas con distinta demanda a la vez. Volvemos a esta tarea y sería, si yo os pido que, además de tachar las crucecitas, vayas recitando, pues desde 20 hacia atrás de 2 en 2. ¿Qué ocurre? Que nos va a ser muy difícil tener la misma ejecución en las 2 tareas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? O bien que cometamos errores al restar desde 20 hacia atrás de 2, o bien tachemos alguna estrella que no tengamos que tachar. ¿Vale? ¿Dificultades en la atención dividida? Pues evidentemente para conducir un coche, por eso no podemos usar el móvil y conducir a la vez, para hablar y andar, ¿no?, en casos muy avanzados. Por poner un ejemplo, se ha visto que las personas mayores, cuando tienen déficits cognitivos, si les hablas mientras caminan, tienen mayor número de caídas que si no les hablas, que sería como lo más básico, ¿vale?
Para terminar con la parte de la atención, deciros que en pacientes con alteración cognitiva global, la atención empeora con la evolución de la enfermedad. Pero, sin embargo, si un paciente no tiene alteraciones cognitivas, la atención va siempre a permanecer intacta. ¿De acuerdo? Es decir, siempre iría acompañada de otra función cognitiva, nunca iría por sí sola. La siguiente función, de la que... Voy muy rápido. Voy rápido, no. Vale, como a veces me pongo locomotora. Bien, vale. Tiro millas y empiezo. Vale. Otra función sería la velocidad en el procesamiento de la información. ¿Vale? Que además está, estrechamente relacionada con la atención. De hecho, siempre las decimos juntas, ¿no? Atención y velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la cantidad de tiempo que tardamos en responder a algo una vez que nos han pedido que hagamos una tarea. Es decir, si a mí me pides que diga mi nombre y yo tardo lo que yo tardo en decirlo, pues eso es mi velocidad de procesamiento. ¿De acuerdo? Acordaros de lo que dijo Charcot. Las concepciones se forman lentamente. Es decir, es una de las funciones cognitivas que desde el principio de la descripción un poco de la enfermedad se sabía que estaría alterada. El procesamiento de la información suele estar alterado ya desde fases muy tempranas, ¿vale? Y claro, pues esto supone pues, que las demás funciones también vayan un poco a la par. Por ejemplo, si soy más lenta para procesar la información y me pongo en una conversación a 3, ya no solo tengo dificultades para alternar el foco atencional, como decíamos hace un momento, sino que si yo estoy procesando lo que me dice fulanita, cuando habla menganita, entre que cambio y encima tengo que procesar, todavía pues hace que llegue un momento en que yo me perdí de la conversación. Y es un síntoma que está presente en la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con la fatiga. Yo de la fatiga no voy a hablar porque yo todo lo que sé de la fatiga lo aprendí de vosotros, no de lo que ponen los libros, lo aprendí de vosotros. Ese sí que es un síntoma totalmente invisible y muy castigado por el resto de la sociedad. Entonces, bueno, pues ya lo sabéis, evidentemente a mayor fatiga, mayor enlentecimiento incluso del procesamiento de información más simple. Vale, lo que sí también tenemos, que parece que van a ir los tiros por ahí, es que muchos trabajos nos están diciendo que en el enlentecimiento, no solo es que tardo en reaccionar, sino que es más bien que tardo en tomar una decisión. Es decir, ante cualquier estímulo, ¿cómo lo hago? Es un poco, ¿no? Por decirlo así, a grosso modo. Entonces, eso hace que ya automáticamente mi tiempo de reacción sea mayor, ¿no? Que además, bueno, está ya relacionado con la función ejecutiva. ¿Vale? La memoria. La memoria en todo su esplendor. Vamos a ver. Casi todos los problemas, hay que decir que la función de la memoria, o sea, es muy raro una patología que afecte al sistema nervioso central y que no haya afectación en el rendimiento nervioso. En los distintos tipos de memoria, en unos va a ser la memoria explícita, en otros la implícita, lo que quieras, pero generalmente la memoria suele estar afectada, ¿vale? Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, pues entre el 40 y el 60% y estaría afectada en las fases, incluso en las fases tempranas. Vamos a ver, yo os voy a explicar la memoria, pero en vez de explicarla partiendo de los diferentes tipos de memoria que hay, porque me podría estar aquí hasta mañana, voy a explicar la memoria de una forma muy casera, pero que la vamos a entender genial. La memoria va a ser un armario, ¿vale? Nosotros en los armarios guardamos cosas. En la memoria también guardamos cosas, ¿vale? Bueno, este armario no tiene puertas, pero tenéis que imaginaros un armario con puertas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros guardamos la ropa en el armario, lo primero que hacemos es llevamos la ropa al armario, ¿de acuerdo? Registro. Es decir, yo me fijo en la información que tú me das. Tú me dices, Chus, acuérdate de ta, y yo eso lo tengo que recordar, registrar.
Lo que sería coger la ropa bien doblada y llevarla al armario. Vale. Codificación. Yo la ropa la tengo que guardar cada cosa en su sitio, como está ahí. Es decir, las camisas con las camisas, los zapatos con los zapatos. Yo no puedo meter en el cajón de la ropa interior, pues por ejemplo, las camisetas de calle, ¿no? Entonces, eso es la codificación. Cada cosa tiene que estar en su sitio, bien guardada. Y por último, la recuperación. Es decir, un armario no vale de nada si en el momento en que yo necesite una prenda de ropa, no pueda ir a abrir las puertas y coger esa ropa. Porque si tengo un armario con las puertas cerradas, a mí no me vale para nada. Pues en la memoria pasa algo por el estilo. Es decir, la memoria no solo es almacenar la información, sino que en el momento en que yo necesite esa información, irla a buscar, recuperar esa memoria. ¿Vale? Nos tenemos hecha la idea. Ahora vamos a ver cómo funcionaría el armario en la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, una de las cosas que tendríamos afectadas sería el registro. ¿Vale? ¿Por qué? La primera, porque porque tenemos la capacidad de atención afectada. De tal manera que hay un ruido ahí como de papel. Vale. De tal manera que puede ocurrir que yo, cuando vaya a guardar la ropa, pues oye, o pierda ropa por el camino, ¿vale? Pues yo, cuando tú me estás dando la información que tengo que recordar, ¿cómo no te puedo prestar toda la atención, no puedo sostener mi atención durante mucho tiempo? Ya no voy a intentar almacenar toda esa información, sino que ya voy a llevar menos información, ¿vale? Es decir, y no vamos a poder recordar lo que nunca registramos, ¿vale? Codificación. La codificación, que es, voy a almacenar la ropa, voy a almacenar la información. Por un lado, está relacionada con la velocidad y después que nosotros digamos que tenemos que guardar cada cosa en su sitio. A veces en nuestra memoria no guardamos cada cosa en su sitio, ¿vale? Entonces, claro, después queremos buscarla y no la encontramos. Y ahí aparece la parte de recuperación. Es decir, cuando nosotros no somos capaces de recuperar digamos, la información por nosotros mismos. Pero si yo te digo, ¿tú te acuerdas aquel día que estábamos en la cafetería? Sí, ya sé, que tenía que haber hecho no sé qué. Es decir, si yo te doy una pista, yo te ayudo a recuperar la información. ¿Eso qué significa? Eso significa que a lo mejor en ese caso hubo una buena codificación, pero había una mala recuperación. ¿Vale? Y eso es lo que nos suele ocurrir en la esclerosis múltiple. Es decir, hay veces que sí, o sea, guardamos menos información y la información está bien guardada, pero no somos capaces de recuperarla. Es como si no fuéramos capaces de abrir el armario. Entonces, cuando alguien nos lo abre, sí, entonces ya encuentro toda mi información. ¿Vale? Esto sería un poco lo que es el patrón de memoria para hacernos así a la idea. La última función ejecutiva que tendríamos afectada sería la función ejecutiva. A ver, la función ejecutiva es la capacidad que tenemos para organizar, para planificar y para llevar a cabo una secuencia de conductas, ¿vale? Es la que, pues, por ejemplo, para planificar una comida. Es decir, pues si yo voy a invitar a comer a 4 personas, tengo que pensar que voy a comer, ir al súper, comprar lo que necesito para comer, también mirar en casa lo que tengo, etcétera, etcétera. Sería todo eso. Planificar un viaje, incluso resolver un problema. Es decir, pierdo un tren, ¿qué hago? ¿No? Eso sería la función ejecutiva. En la esclerosis múltiple lo que sí se ve es que se cometen más fallos en estas tareas, ¿vale? Que necesitan ser planificadas. Y además, lo que decíamos antes al principio, hay una alteración en la capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas. ¿Por qué? Pues sobre todo porque se afecta la flexibilidad cognitiva. Es decir, el cerebro es como si fuera permeable. Es decir, somos flexibles en el sentido de si no puedo ir por aquí, pues yo voy por allá, ¿no? En cambio, hay veces que cuando nuestra función ejecutiva está afectada, es como si perseverásemos en una ruta. Es decir, yo sé que por aquí no puedo, pero sigo por aquí y cometo siempre el mismo error.
¿no? Pues a veces eso ocurre también en los enfermos con esclerosis múltiple. Como os decía al principio, el lenguaje no está afectado, ¿vale? Estaría totalmente preservado. Como mucho hay una anomia, que es pues como lo del fenómeno de la punta de la lengua, que quiere decir una palabra y no me sale, no me sale y no me sale. Y después, en algunos casos también hablan del síndrome del acento extranjero, que son personas pues, que empiezan a hablar así como si fueran de otro país, ¿no? Pero bueno, también tampoco es nada frecuente. Vale. Claro, hablamos mucho de función cognitiva, pero en neuropsicología al principio también dijimos alteración comportamental, es decir, alteraciones comportamentales que van unidos a la lesión del sistema nervioso central. ¿Por qué alteración conductual, afectividad y conducta? A ver, lo que está claro es que tener una enfermedad crónica médica y socialmente poco comprendida, ¿vale? Y desconocida, aunque mucha gente piensa que sabe todo el mundo lo que es, pues evidentemente va a alterar el funcionamiento de la persona y va a disminuir la calidad de vida. Eso casi es un axioma. Entonces, todo esto pues, puede hacer que pongamos en duda, bueno, pues nuestro proyecto vital, ¿no? Sobre aquello habíamos planificado una forma de vida y ahora, bueno, pues hay que hacer otro Tetris, ¿no? Entonces, pues eso nos afecta. Si además hablamos de que a lo mejor tenemos ya menos flexibilidad cognitiva, pues evidentemente nos va a costar mucho más trabajo. Entonces, podemos tener respuestas pues, que no son tan adaptativas, ¿no? A la situación. Aquí el mensaje está en sentido contrario, es decir, solamente el 11,8% reconoce no haber sufrido ningún cambio psicológico importante desde el momento de conocer el diagnóstico de la enfermedad, con lo cual estamos hablando de un 89% que dice que sí, ¿vale? Con lo cual, pues ante esto ya hay que ponerse a trabajar ante estos datos. La depresión, ¿no? Que es como digamos el trastorno más frecuente o el más conocido, habla de una tasa de entre 47 y 54%. ¿Vale? Lo que pasa que nosotros a veces, más que prestar atención a los trastornos como entidades psiquiátricas, pues trastorno por la ansiedad generalizada, trastorno depresivo, etcétera, hacemos a lo mejor nos fijamos más en los síntomas o incluso pues, en la gestión emocional, ¿no? Entonces tenemos que las principales respuestas, que claro, evidentemente no son adaptativas, sería pues la ira por tener esta enfermedad, la tristeza o la depresión, pues porque posiblemente no se pueda vivir de la manera en como solías hacerlo o como quieres hacerlo. Y también pues la confusión o el estrés sobre cómo cuidarse, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, si nos centramos en los síntomas, también tenemos que centrarnos en cómo tratar estos síntomas, ¿vale? Por lo tanto, dentro de la neuropsicología, por suerte, tenemos el campo de la intervención. Por no alargarme, yo creo porque la intervención en neuropsicología sería otro tema o a lo mejor un motivo de este debate actual, pero sí deciros que la rehabilitación neuropsicológica, el objetivo es enseñarles pues, a los pacientes estrategias, ¿no? Para compensar estos problemas de los que hemos hablado y que, bueno, con el fin de reducir su impacto, ¿no? En la vida diaria y que, pues, que en el mayor tiempo posible pues, puedan mantener pues, una calidad de vida y que genere una autonomía a nivel cognitivo pues, de lo más óptimo, ¿no? Y yo creo que por ahora, si os parece, podemos dar pie a las preguntas. Vosotros diréis. Vale. Ya estoy. Vale, gracias, Chus. Bueno, muy interesante la charla. Nada. Y en cuanto a las preguntas, te voy haciendo alguna que tengamos. Les recuerdo Vale. a todos los asistentes que si quieren hacer alguna más por el chat, las pueden ir haciendo. Y de las que tenemos clases, ¿en qué medida son efectivas las aplicaciones de actividad cognitiva? Y si las recomendarías. Sí, a ver, las aplicaciones, las app famosas que salen en las tablets, a mí me parecen muy útiles, ¿vale? Yo ya parto de la gran utilidad. Yo sí que las recomiendo. De hecho, las utilizo muchísimo en intervención, pero teniendo en cuenta varias cosas. Son muy útiles
si las usamos, por ejemplo, a nivel personal, individual, como prevención, ¿vale? Es decir, si ahora sabemos, pues por ejemplo, en este caso, sabemos que la atención puede estar afectada a la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera, bueno, pues buscar, por ejemplo, aquellas aplicaciones que valoren o que trabajen en esas áreas y trabajar en ellas. Pero cuando hay un deterioro determinado, cuando ya aparece el déficit, y un déficit en grado significativo, sí que es importante a lo mejor ahí recurrir a un profesional que nos diga qué aplicaciones utilizar. Porque esto es como lo de soplar sabemos todos, pero hay que saber dónde se sopla, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás haciendo aplicaciones, por ejemplo, hay una muy bonita, a mí una que me encanta que se llama 1000 palabras, pero, por ejemplo, en la esclerosis múltiple mucho no tiene que ver porque es de lenguaje. En cambio, hay otra que se llama entrenador cerebral, por ejemplo, que es toda como de minijuegos y, por ejemplo, pues esa trabaja mucho velocidad de procesamiento y, por ejemplo, es muy útil en la esclerosis múltiple. Entonces, en ese aspecto, sí, son muy útiles. Vale. Otra pregunta, mira, en cuanto a tratamientos farmacológicos, ¿lo aconsejarías? ¿Qué se utiliza? A ver, el tratamiento farmacológico para el déficit cognitivo y esclerosis múltiple no hay, ¿vale? O sea, el tratamiento únicamente es tratamiento rehabilitador. Los fármacos que trabajan sobre función cognitiva por ahora están destinados lo que es a las enfermedades degenerativas, a las demencias y no hay a nivel cognitivo para esclerosis múltiple. Lo que sí es importante saber es que igual que algunos fármacos pueden afectar a la función cognitiva, los fármacos que se están dando para la esclerosis múltiple no afectarían la función cognitiva. ¿Vale? Lo cual eso es todavía mucho más importante, porque, pues, por ejemplo, el medicamento para el vértigo, por poner un medicamento que no tiene nada que ver, pues te hace estar muchísimo más lenta. Si te lo tomas durante una semana vas a estar muchísimo más dispersa, no vas a ser capaz de concentrarte, ¿no? En cambio, pues está demostrado que los medicamentos para la esclerosis múltiple, los que están dando ahora, no están afectando, no están tocando función cognitiva, lo cual pues es muchísimo más importante. Vale. ¿Y se podría prevenir el deterioro cognitivo? A ver, el déficit cognitivo se puede prevenir porque se puede prevenir en la población general, ¿vale? Es decir, a partir de cierta edad, pues ya se sabe que pues que no somos los mismos. Igual que tenemos canas, pues las dificultades cognitivas están ahí. Tenéis que pensar que, por ejemplo, hay estudios. Imaginaros un experto de ajedrez, o sea, un Karpov de estos, un experto de ajedrez de 65 años. Hace los test cognitivos en comparación con un chico de 22 años universitario y va a ganar el universitario, va a sacar mejores puntuaciones, ¿vale? Únicamente en el lenguaje, es lo único que no se deteriora con la edad, lo demás se deteriora todo. Entonces, evidentemente, si ya se nos dice que a partir de los 60 empecemos a hacer entrenamiento cognitivo, igual que salimos a caminar, pues si tienes una enfermedad que sabes que puede cursar con déficit cognitivo, pues evidentemente la prevención es un grado. Igual que hay personas que hacen tai chi o que salen a caminar como prevención de la discapacidad física. Sí. Sí. Mira, por ejemplo, perdona, una cosa muy buena para prevenir el deterioro cognitivo es aprender un idioma, que se dice vulgarmente, pero lo que no se dice es aprender un idioma que no hayas estudiado nunca. Es decir, no vale que yo estudié francés cuando tenía 10 años y ahora me pongo a estudiar francés. No, tiene que ser un idioma que no has estudiado nunca, porque nosotros tenemos el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Entonces, a partir de cierta edad, si aprendemos un nuevo idioma, en vez de estar en el hemisferio izquierdo, se va a poner en el hemisferio derecho. Se va a almacenar ahí el lenguaje. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de la esclerosis o incluso en el caso de los ictus, si tengo lesiones en el hemisferio izquierdo,
yo ya tengo lenguaje también acumulado en el hemisferio derecho, con lo cual me va a ser más fácil mantener, por ejemplo, esas funciones que no sé solo las tengo localizadas en un hemisferio. Yo, de hecho, estoy estudiando italiano, empecé hace un año, por si acaso. Sería un conocimiento de ellos, ¿no? ¿Qué? A partir de cero. Sí, vamos, yo no sabía nada, aprendí los pronombres y aprendí mela, que es manzana, y a partir de ahí empecé. Sí, no vaya a ser, por si acaso. Otra cosa, ahora mismo que están con el tema del Congreso de los Diputados, que se está pidiendo el 33% de minusvalía con el diagnóstico de la esclerosis múltiple, sí. El grado o sea, ¿influiría en algo el deterioro cognitivo? ¿Cuentan algo? ¿Lo tienen en cuenta? Sí que lo tienen en cuenta. Sí que se tiene en cuenta porque además dependiendo, por ejemplo, cuando estás iniciando, dependiendo el grado de afectación, te puede afectar a tu vida laboral y a tu vida social, entonces, o sea, a tu vida cotidiana. Entonces, sí, a ver, cuesta. Nuestros informes suelen ser largos, entonces tenemos que poner un resumen al final para que tal, pero sí, a medida además que se vaya viendo, se vaya conociendo más los déficits cognitivos de la esclerosis múltiple, evidentemente los tendrán más en cuenta. Siempre tendrá mayor peso la discapacidad física, eso es algo con lo que ya no podemos, contra lo que no podemos luchar, pero porque hay veces que es tan incapacitante la una como la otra. Pero bueno, pero sí que se tiene en cuenta. Sí. Vale. Mira, hay otra consulta que nos hacen, bueno, antes comentaste alguna, pero que nos preguntan, ¿qué aplicaciones recomendarías? A ver, mira, no tengo aquí la tablet, pero así de memoria. Hay una que se llama Skills, SKILLZS, Skills, ¿vale? Esos son como minijuegos, son pequeñitos, ¿vale? A medida que vas haciendo nuevas, vas abriendo, y esa es muy útil por la variedad. Por ejemplo, para trabajar la atención, en concreto, la atención selectiva y la atención sostenida, porque puede ser muy larga, hay una que se llama, es solo de números, se llama 90, me parece, 90, en la que, a ver, déjamelo mirar aquí en la Play Store, a ver si aparece, que son números, es una tarea como de atención, como la que hemos hecho, la que os mostraba yo, 90. Y en esta tienes que, se llama 90 números. Tienes que ir tachando los números del 1 a lo que te va diciendo, pero, o sea, es una pantalla gris, muy fea, horrorosa, los números más grandes, más pequeños, hay que trabajar mucho la atención selectiva porque hay que abstraerse y buscar el número, y después lleva tiempo hacerla, con lo cual, tal. Las aplicaciones de sopas de letras, hay una que se llama búsqueda de palabra, que tiene varios niveles, entonces trabajarla a partir del nivel difícil, ¿vale? Porque nos lleva a hacer una buena sopa de letras, nos puede llevar unos 20-25 minutos, con lo cual ahí se trabaja muy bien la atención sostenida. Sí, la atención sostenida. Y después, así como para función ejecutiva, todas aquellas en las que hay unas que se llaman minijuegos, que tienes que ir resolviendo como pequeñas cosas. O el Tangram, mirar, el mismo Tangram. El Tangram es un puzzle chino de piezas que te mandan a hacer con una forma. Entonces, la aplicación se llama Polygrams, sí, se llama Polygrams, y entonces te pone un cuadrado y tú tienes que, con las piezas que te pone abajo, montar el cuadrado. Y después hay otra, bueno, yo supongo que las aplicaciones, hay una muy chula que se llama Move the Blocks, mueve los bloques, en la que tienes que sacar una pieza. Entonces tienes que ir moviendo todas las piezas hasta conseguir sacar esa. Entonces, o haces una secuencia, o sea, o tú te haces la secuencia en la mente o no resuelves. Y como todas van teniendo diferentes niveles,
pues empiezas en el beginner, que es el principiante, y pues va subiendo. Entonces son aplicaciones así muy cómodas. Todas gratuitas, ¿eh? Te comes los anuncios, pero te salen gratis. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Gratis, hoy en día es difícil. Sí, sí, no, vamos, es eso, hay que hacerlo, hay que, pues eso, aguantar los anuncios, pero bueno, pero son gratis. Sí. Bueno, yo solo pago por uno. Vale, pues. Dime. Muchas gracias. Terminó. Nada. Terminó. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a vosotros. Que haya sido de gusto. Muy bien, eso espero. Y bueno, esperamos que en otras charlas también nos veamos. Sí. Mira, en unos días estará compartido en YouTube esta charla para quien lo quiera volver a ver o para gente que no lo haya podido ver hoy, lo puede ver. Y nada, para despedirnos, queremos compartir con vosotros también un vídeo que ha editado para nosotros Juan Carlos Porto y una canción compuesta por él, de la cual nos ha cedido los derechos de autor. Y bueno, le queremos agradecer este detalle y os lo vamos a poner para que lo podáis ver. Muchísimas gracias. Vale.